¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Nuevamente aquí cumpliendo una petición de una clienta, bueno, no de clienta, de una seguidora que me pidió que si podíamos hacer una pulsera azul con amarillo y pues la vamos a hacer. Déjenme ver, este está muy apretado. Quería hacerla un poquito más corta nuestra tablita. Pero bueno, a ver si así se alcanza a ver. En esta ocasión vamos a utilizar lo que es el hilo cola de rata porque el tejido que vamos a hacer se ve muy bonito en este tipo de hilo. Ustedes pueden utilizar el hilo chino en dado caso que lo quieran hacer. Obviamente se va a ver un poquito, por el tipo de nudo que vamos a hacer, se va a ver un poquito rígido pero igual puede aplicar. O sea, lo pueden hacer con el hilo chino. Es muy común que en América Latina, hacia el sur, se utilice mucho este tipo de hilo. Se batallan un poquito más con el hilo chino que con este. Entonces, esta pulsera va a quedar especial si en dado caso ustedes están usando este tipo de hilo. Voy a utilizar una tablita, la tablita para poder hacer que quede bien firme nuestro hilo para el tipo de nudo que vamos a hacer. Y en este caso, déjenme ver si puedo hacerlo un poquito más. Es que como se trabó, la apreté de más esta tablita. Podemos utilizar ya sea un respirador o la mesa también. Podemos ponerle algún tipo de cinta. Déjenme ver si le puedo quitar un poquito para cerrarla un poquito. Es que la apreté de más, se apretó mucho. Y bueno, lo que vamos a utilizar, como les digo, va a ser este tipo de hilo. Ahorita les voy a decir las medidas. Vamos a hacer una pulsera entre... Mi medida es de 17 centímetros, pero con la cantidad de hilo que les voy a decir, pueden aplicarlo para una pulsera entre 15 hasta 21, 22 centímetros de largo, ¿verdad? Bueno, como quiera sí se alcanza a ver, ¿verdad? Como quiera, a cualquier comentario me lo hacen. Entonces, ustedes saben que vamos a trabajar siempre con lo que es el hilo base. El hilo base es el que nos permite a nosotros apretar ahí nuestros nudos. Y existen dos tipos de hilo base, el que está involucrado y el que no. En este caso no va a estar involucrado. ¿Qué quiere decir? O sea que simplemente nos va a servir para soportar los nudos, no lo vamos a utilizar en el mismo nudo. Entonces vamos a recortar dos hilos de 60 a 70, 80 centímetros, dependiendo del tamaño de ustedes, de su muñeca. Si su muñeca es así de un poquito de grosor, como de unos 22, 23 centímetros, corten unos 80 centímetros. Yo en lo personal siempre trabajo con 80 centímetros, entonces ese es la cantidad de hilo que siempre corto. Entonces en este caso voy a ponerla en mi tabla. Es que me va a quedar muy retirada para hacer los nudos. Permítame, déjame traerme mi otra tabla. Como esta no está agrandada, pues la voy a usar. Voy a quitarle el papel. Este está un poquito más... Ah, no, pues bueno, sí está un poquito más chiquita. Bueno, vamos a acomodar aquí nuestro hilo base. Ahora, para hacer los nudos, como sí se va a llevar bastantito hilo, los nudos, vamos a cortar dos hilos de 140 centímetros. Con eso les tiene que salir la medida que yo les dije de la pulsera. Pero ese es para tejer y van a ser hilos por separado. ¿Ok? Esta es la mitad. Y aquí está la otra mitad. Vamos a colocar nuestros hilos. Tienen que estar cerraditos, obviamente.
Estos tipos de broche, ustedes pueden llegar a utilizar, no sé, algún tipo de caja. Lo importante es que tengan el espacio para poder maniobrar y poder hacer los nudos. Y estos los pueden conseguir en las papelerías, estos tipos de broche. Así que se puede llegar a tener nuestro equipo. En este caso voy a utilizar, como les dije, una seguidora me pidió que hiciera el azul y el amarillo. Entonces corté estos dos colores y vamos a hacer nuestros nudos, o sea, va a ser una combinación nuestro primer nudo. Lo vamos a tomar de esta manera. La parte más angosta va a ir en la parte de arriba. La parte más corta, perdón, va a ir en la parte de arriba. Porque si yo al momento de que entrelazo mis hilos y este está por abajo, o sea que esté así, al momento en que yo haga mi nudo me va a estorbar. Entonces yo necesito que quede libre mi hilo. Entonces al ponerlo así, a enlazarlo, nos queda en la parte de arriba y ya podemos utilizar muy fácilmente nuestros hilos. Entonces hacemos como unos ojales y vamos a cruzar en este caso nuestro hilo así de esta manera, porque esto nos permite combinar los colores. Cuando ustedes vean una pulsera combinada en cualquier video. Tomás, hola. Cuando ustedes vean una pulsera combinada en cualquier estilo, así como esta, significa que tuvieron que haber hecho un tipo de amarre de este estilo o lo quemaron y lo pegaron así. Pero obviamente si lo quemamos y lo pegamos, corremos el riesgo de que se zafe. Entonces así pues ya queda bien ajustado. Obviamente si vamos a trabajar algo que esté relacionado con nudos para que se vea bien. Bueno, entonces va a ser una pulsera, como les digo, muy sencilla. La técnica de los nudos es nada más dos formas de hacerlo. Y vamos a empezar con el hilo amarillo o con el hilo azul, es independientemente. Déjenme poner estos para que se vea bien nuestros nuditos aquí. Y vamos a agarrar nuestro hilo y lo primero que vamos a hacer va a ser pasarlo por la parte de abajo, por abajo, o sea, vamos a pasarlo por abajo y vamos a hacer nuestro primer nudito. Así, y le vamos a estirar para apretar. Apretamos. Ahora estoy viendo si... ¿Cómo se ve así? Se ve mejor, ¿verdad? ¿Se ve mejor? Bueno, y el segundo nudo lo vamos a pasar por arriba. Ahorita lo pasé por abajo, pero ahorita lo vamos a pasar por arriba, pero nada más, no lo vamos a pasar completo, lo vamos a pasar por el siguiente hilo. Así, de esta manera. Vamos a estirar. Y ahorita se va a empezar a ver la forma de los nudos. Y estiramos. Esto es toda la técnica aplicada a lo largo de nuestra muñeca, menos 2 centímetros, que es lo que vamos a utilizar para el broche. El siguiente va a ser lo mismo. Vamos a utilizar este lado, pero lo vamos a hacer por la parte de abajo. Si en dado caso ustedes lo llegan a hacer con hilo chino, me comentan si les gustó o les gustó más cómo queda con este tipo de hilo. Vamos a apretar hacia arriba. Vamos a pasar por arriba, pero a la vez por aquí nada más. Vamos a apretar. Vamos a hacer ahora vamos a pasarlo por abajo. Obviamente como los corté muy largos, déjenme, ahorita les voy a cortar un poquito menos porque no creo que me lleve tanto, pero más que nada pues es para no quedarme sin hilo. Si nos llegamos a quedar sin hilo, obviamente hay que cortar otra vez y volverlo a hacer.
¿ok? Ahí vamos apretando. Y ahora vamos a cruzar por arriba, pero nada más lo vamos a pasar por este lado. Y eso es toda nuestra técnica. Ahora sí, vamos a hacerlo de esta manera, lo pasamos por abajo. Les iba a traer también a hacerle, o sea, uno de cristales, pero ya no me dio tiempo de pasar, lo vamos a pasar por arriba y luego por aquí. No me dio tiempo de pasar a comprar los cristales porque pensé que tenía, pero no tenía. Pero se los debo. Igual la combinación, es una combinación muy bonita, en lo que es el azul y el amarillo. Pasamos. Miren qué bonito va a quedar. Pasamos por arriba, pero solamente lo vamos a sacar por uno de los hilos. Y miren, así es como va quedando. Este lo pasamos por abajo. Y ahora sí por arriba, pero a la vez nada más por uno. Lo vamos a pasar por uno y apretamos. Cuando nosotros empezamos a trabajar lo que son este tipo de nudos, en un principio se nos puede llegar a dificultar, es normal, pero va a llegar un momento en que ya le vamos a agarrar el hilo, como quien dice, vamos a ser un poco más diestros en estarlos haciendo, porque obviamente estos tipos de nudos se aplican para cualquier tipo de hilo, incluso hasta hilos de estambre, y todo este tipo de nudos los llaman macramé, precisamente por eso, porque son las pulseras o lo que estemos haciendo, cualquier material, se basa en puro nudo. Miren. Y esta es así como va a quedar nuestra pulsera. Voy a hacerlo un poquito más rápido. Como quiera ya vieron el principio. A mitad de pulsera ustedes pueden llegar a ponerle algún corazón, algún dije que ustedes quieran, que obviamente entre en el hilo, porque como estamos trabajando este tipo de hilo, es un poco grueso, pues no cualquier dije entra, ¿verdad? Y vamos a... Ahora, ¿cómo le van a hacer para poner ese dije? Muy sencillo. ¿Dónde lo van a poner, ensartar exactamente? Ustedes tienen que tomar una libreta y hacer cálculos. Tienen que poner su medida menos 2 centímetros, menos, le tienen que restar y en lo que salga el resultado, ustedes lo van a dividir en dos, que son las dos partes que van a estar tejiendo. Entonces van a medir la primera parte de su pulsera, la mitad obviamente de lo que les haya salido, y ahí es donde van a ensartar su dije. Y así les va a quedar centrado su dije con su medida. Este tipo de hilo es un poquito resbaladizo, obviamente por la forma, por la textura en la que está hecho, pero se ve muy bonita la pulsera. En las terminales ustedes pueden llegar a poner, en dado caso que quieran, pueden llegar a poner algún tipo de perla, cristal o alguna bolita que tengan que obviamente quepa en
en el hilo y así ustedes ya pueden hacer su terminal. Y si no, pues nada más así. Miren, este es el tipo de nudo que nos va a quedar. Muy bonito, se ve entrelazado. Ahorita la voy a medir. Voy a acelerar el paso porque obviamente pues es nada más el mismo nudo. Es por abajo y por arriba. Muchos de los estilos de macramé es exactamente este tipo de nudo en un solo hilo, que es por arriba, por abajo, así se maneja. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto me la pueden hacer. Estamos en vivo y en directo. Y para eso sirven los en vivos, para que saquen ustedes sus dudas, sus preguntas y con mucho gusto se las respondemos. Obviamente, ¿verdad? Sí. Si me la sé. Y si no, pues no. Pero, Jaime, uy. ¿De qué país nos están viendo ahorita? Hi. Hola. Sí, no, no está difícil, no está difícil, no está difícil, está bien fácil. Y te voy a decir una cosa, Víctor. Este tipo de nudo es muy varonil. Espérame tantito, a ver qué me están preguntando aquí. Permítame. Ahí voy, permítame. Es que es un cliente que va a venir a recoger una pulsera. Nada más le estoy diciendo que venga un poquito más tardecito. ¿Tu bandera es de Jaime? Es ay, no me quiero equivocar. ¿De dónde es? Les comentaba que este tipo de nudo se ve muy, muy bonito, varonil. De México, Víctor, México. Y les voy a decir otra cosa, este tipo de nudo en hilo paracord, se ve mucho mejor. Entonces, si ustedes quieren una pulsera un poquito gruesa, háganla con hilo paracord. Esta, pues, como es un poquito más brilloso, bueno, hay gente o hay varones que sí les gusta traer así de este color. Obviamente ya se pueden poner una para que combine a lo mejor un poquito más opaca de hilo chino opaco y pueden traer esta como complemento. Pero si ustedes las hacen en el hilo paracord, les va a ir muy bien. Les va a quedar muy bien. Entonces, la técnica, vuelvo a repetir, es simplemente pasas por abajo, haces el nudo en el hilo, pasas sobre los dos, pero a la vez nada más lo vas a sacar por uno. Igualmente vas a hacer el otro color, lo vas a pasar primero por uno de los hilos, por abajo, así, y luego vamos a pasarlo por arriba. Si yo lo paso directamente por aquí, se forma otro tipo de nudo muy bonito. Se forma otro tipo de nudo muy bonito.
pero en este caso nada más estamos haciéndolo de esta manera. Pero se forma un nudo muy bonito. Si quieren les puedo hacer la otra mitad de ese nudo para que vean, nomás contéstenme. Si ya se aprendieron esta técnica, podemos hacer la otra mitad del otro nudo para que lo vean. Y así tenemos dos combinaciones. Ustedes díganme. No, no hago envíos, no hago envíos. La otra vez me estaban preguntando por eso, pero el problema de los envíos es que sale muy caro. Entonces, no tiene caso. Es mejor que se aprendan ustedes la técnica y hagan sus propias pulseras a que las compren de otras partes, de otros países. No, está difícil. A menos de que seas de México, pero igual como quiera sale caro. Pero, ay, a ver, así. Díganme, como estoy bien chueca. Entonces, no hago en vivos. No hago envíos, perdón. Les estaba comentando que una persona de Colombia me compró unas pulseras para una persona que conoció cerquita de donde yo vivo. Y ese muchacho era de Colombia y se la tenía que entregar exactamente un día en específico, que creo que fue el día en que la conoció, algo así. Y cuando llegó el repartidor, no, la muchachita no lo podía creer. La mamá estaba más contenta que la muchachita, no lo podía creer. Obviamente me lo pagó desde allá, pero era porque aquí lo iba a recibir esta persona. Entonces, a él le salió pues un poquito caro, obviamente, por el envío y todo lo que involucra. Pero no dependan de nadie, aprendan a hacer sus pulseras. No tiene, o sea, nada más agarrando la primera, aprendiendo el primer nudo o la primera forma de las pulseras, que es la de nudo plano, con eso tienen una base. Y vean tutoriales míos de otras personas, o sea, vean de todos, de todo tipo, y vayan haciéndolos. Y así van aprendiendo y ya después, o sea, empiezan haciendo pulseras para ustedes, obvio, pero luego después ya empiezan a hacer pulseras para vender. Otra de nuevo. ¿Hacer qué? O sea, el comienzo, no te preocupes, se va a quedar el en vivo y tú lo puedes volver a ver. O sea, te metes al video en la sección de los en vivo. O sea, yo tengo una sección que dice videos, tengo otra sección que dice short, tengo otra sección que dice en vivos y tengo otra sección que dice comunidad. Entonces vete a la página principal de mi canal y ahí en los en vivos ahorita se va a quedar este. Cuando se termine, se tarda como unos 5 minutos en que se procese, en que YouTube lo procese y lo ponga para que lo vean todas las personas. Y tú ya ahí ves el comienzo, si a eso te refieres, Rocío. Entonces no hay ningún problema, lo puedes volver a ver ahorita. Y nada más la técnica es 2 estilos de nudo, es todo, de cada color. Como dicen, aquí lo importante pues es obviamente, vamos a checar cuánto mide. Espérenme, ¿dónde está mi cinta? Ok, les dije, ¿cuánto vamos a hacer? Miren, quizás aquí no le hice bien el nudo y por eso se ve así. Entonces, ustedes si de repente, yo ahorita ya no la voy a deshacer, pero ustedes cuando estén tejiéndola, si de repente ven así algo que no parece bien, quiere decir que tienen que deshacerlo y volverlo a hacer donde se quedaron, ¿ok? Quizás yo por estar leyendo hago el nudito mal, pero tienen que hacerlo bien. Entonces, vamos a ver cuánto mide aquí. Yo llevo aquí unos 10 centímetros. Mi muñeca mide 17 centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir que mide 17 centímetros?
que yo a esos 17 centímetros le tengo que restar 2 centímetros para el broche, entonces yo voy a tejer 15 centímetros de pura pulsera. Y si voy a tejer 15 centímetros, en la mitad yo le puedo poner un dije. Hago 7,5 o 7,5 y luego pongo un dije. Si ustedes quieren llegar a poner un dije. Y luego ponen los otros 7,5. Bueno, eso es en mi medida, pero ustedes háganlo en su medida. Entonces es su medida menos 2 centímetros del broche. ¿Ok? Ya vamos a terminar. No sé si a eso te referías, Rocío, o saber el principio. Ahí vamos a terminar. La forma en la que acomodé los hilos, como les comento, puede ayudarles a ustedes a usarla en cualquier tipo de hilo. Lo pueden aplicar con el hilo chino, lo pueden aplicar con el hilo paracord. Entonces, con cualquier tipo de hilo, el comienzo de combinación de colores lo hacen como viene en este video. Y ahorita lo vamos a cortar y ahorita lo vamos a quemar. O sea, obviamente no se va a quedar así. Ay, esperen. Es por abajo. Lo pasa por los dos y nada más vamos a sacarlo por uno. Pasa por abajo. Pasa por los dos. Y como si ustedes se fijan, el color amarillo permanece en el mismo lado. O sea, al momento de los nudos no se va para otro lado, o sea, se queda en la misma línea, igualmente el color azul. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver si estamos haciéndolo bien, porque si de repente vemos que el azul está por otro lado, entonces quiere decir que lo estamos haciendo mal. O nylon normal. Fíjate que, bueno, depende lo que vayas a hacer. Hay unas pulseras o los anillos utilizan el nylon, uno que parece así como elástico, que me imagino que es al que te estás refiriendo. Pero se ve como elástico porque obviamente es tan finito el hilo que se ve como plástico. Ayer hice unas pulseras de flor, miren, que parece como si fuera elástico, que parece como si fuera de elástico. Este tutorial está ahí en los en vivo, por si lo quieren ver. Ayer se hizo en vivo y quedó así la pulserita. Entonces, como está finito el nylon, se ve como elástico. Y por lo regular ese tipo de nylon lo usan para hacer los anillos. O sea, ¿a eso te refieres, Alana? Hola, Mía. Bienvenida. Ya vamos a terminar. Y pásense la sección de los en vivos. Ahí, a este no agarró bien. A ver, espérenme. Voy a volverlo a hacer. Ahí tengo tutoriales hablados, porque por lo regular los subo con música, ¿verdad? O sea, cuando son técnicas sencillas, pues las subo nada más con la pura música. Pero cuando ya son técnicas que sí se necesita la explicación hablada, entonces váyanse a la sección de los en vivo dentro de mi canal y ahí van a encontrar varios tutoriales que hemos llevado en estos días que empecé a hacerlos en vivo con las explicaciones detenidamente.
Alana, no hago, vuelvo a comentarte, no hago envíos. Yo solamente hago tutoriales, o sea, yo vendo, pero en mi zona aquí de donde, obviamente de donde vivo. Entonces, yo no hago envíos a otras partes o otros países porque estamos hablando que sale muy caro. Entonces es mejor que aprendas a hacerlos con los tutoriales, consigas materiales, te vayas haciendo de tus materiales, así te haces tus pulseras como a ti te gusta. Y una vez que ya hagas tus pulseras, quién sabe si en un futuro tú ya puedas estar emprendiendo, si es que ya no vendes, si no vendes tú, llega un momento en que vas a empezar a hacer y te va a surgir la necesidad, créemelo, de querer compartirlo y de sacarle provecho. ¿Por qué no? Estamos hablando de vender, ¿por qué no? Para eso estamos, es como yo empecé para mí y luego ya después empecé a vender y luego empecé a hacer tutoriales. Ándale, pues es que si las haces, entonces, ¿por qué dices envíos? O sea, ¿a qué te refieres si tú puedes llegar a hacer este tipo de pulseras? ¿Para qué quieres que yo te mande? ¿Es nada más porque quieres tener algo que yo hice? ¿O en qué sentido? Bueno, yo creo que ya con este nudo vamos a terminar. Vamos a ver. Yo creo que ya quedó. O a lo mejor hasta me pasé. Entonces, fíjense, yo mido 17, pero yo tengo que hacer 15. Claro que me superpasé por bueno, no, porque 1 centímetro. Entonces, ya quedó nuestra pulsera. Vamos a ver. Como les digo, ustedes aquí ya aprendieron la técnica, entonces si de repente ven aquí un nudito que a lo mejor no va, deshágalo y vuélvalo a hacer, ¿ok? Yo por el tiempo, miren qué bonito se ve. Voy a medir aquí y voy a checar, fíjense bien. Yo al momento que yo checo y cierro mi pulsera, más o menos, en vez de que me quedaran 2 centímetros, yo me pasé un centímetro más. Quiere decir que mi broche tiene que ser algo pequeño, no puede ser muy largo, tiene que ser algo corto para que no me quede aguada, porque si yo hago el broche, me queda aguada. Si yo lo hago de 2 centímetros, me va a quedar aguada. Entonces, hay dos opciones. Lo dejas así o le voy a quitar unos nuditos de más para poder hacerle bien el broche y ya con esto lo voy a dejar así. Nada más que voy a ver cuál es el hilo base, no lo voy a cortar. Este es el que tengo que cortar, exactamente este. Vamos, o sea, el hilo base es el que, déjeme quitarle este nudito para poder que estén los dos hilos base bien. A ver, aquí está. Ahí voy a dejar así el hilo base. Podemos cerrar con algún tipo de nudo o simplemente vamos a apretar bien nuestros hilos. Pero como es un hilo, este es un hilo resbaladizo, lo que voy a hacer es que voy a hacer un nudo plano al final porque es muy resbaladizo este nudo. Entonces, como aquí quedó en una parte en la que se puede desbaratar fácilmente, al hacer yo nada más un solo nudo plano. Así es, Katie. Excelente, excelente. Pues pueden copiar esta técnica. Les recomiendo que la hagan con este tipo de hilo o también con el paracord para varón, que es un poquito más gruesecito. Fíjense, aquí yo nomás hago un nudo plano y en automático se ajustó bastante, o sea, se ajustó y se apretó bastante aquí. Entonces, esta es una de mis terminales y esta es la donde nosotros que empezamos a poner los colores uno después de otro. Entonces, fíjense. Aquí obviamente estamos viendo que los dos pues quedan de la parte de arriba, no hay ningún problema, se puede cortar y se puede quemar. Entonces, lo único que voy a hacer va a ser apretar bien, voy a apretar bien y vamos a cortar nuestros hilos y a quemar. Vamos a cortar nuestros hilos, vamos a cortar el hilo de aquí y el hilo aquí. Lo bonito de este tipo de material es que quema muy bonito. O sea, ¿qué quiere decir?
que al momento de estar quemando rápido se fusiona y rápido se sella nuestro hilo. Ese es lo bonito del hilo. Miren, ahí se selló y ni se ve, o ustedes lo ven, miren, ahí se ve. Miren. No, ni siquiera se ve dónde estaban los hilos, ¿se fijan? Entonces es lo bonito. Ahora sí, vamos a quemar estos dos igualmente, que se fusione bien. Y miren, igual. Miren qué bonito. Como les digo, aquí algo hice mal en este nudito que se ve medio raro, aquí. Entonces, si ustedes están tejiendo y de repente ven un nudo así, quítenlo y vuélvanlo a hacer. Yo no por el tiempo, pero ustedes ya saben la técnica, ustedes van a ir aprendiendo a hacerla y van a ver que les va a salir muy bien. Y si ven algo, un nudito que no va ahí conforme, desenreden y vuélvanlo a hacer para que les quede muy bien su pulserita, ¿ok? Entonces, fíjense, ahorita ya me sobró un poquito más de espacio, entonces ya voy a hacer, yo lo hago así para poder calcular más o menos cuánto voy a hacer de nudo, que como quiera es poquito, pero es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué nudo vamos a usar? Podemos usar del mismo hilo, pero en este caso, a este tipo de hilo yo les recomiendo que hagan el nudo de barril. Se pueden apoyar con un popote o lo pueden hacer como yo le hago en todas las pulseras, que es un tipo de ojal. Vamos a hacer un tipo de ojalito y la parte corta va a ir por arriba. La parte corta va por arriba y la parte que enrolla va a ir por abajo y lo voy a enrollar. Lo vamos a enrollar. Entonces, miren. Vamos a empezar a enrollar y vamos a procurar que vaya uno al lado de otro. Eso es importante para que no quede encimado ni nada, que quede bien al momento de que vamos a jalar nuestro hilo dentro del ojal. Entonces, miren, con esto es suficiente porque me quedó muy poquito espacio entre la pulsera, entonces con eso es suficiente. ¿Qué es lo que hago? Voy a insertarlo dentro del ojal. Vamos a ponerlo dentro del ojal. Y la parte que era pequeña, esta que pusimos en un principio, la vamos a ir jalando y lo que va a hacer es que va a ir cerrando el ojal y el hilo que pusimos dentro del ojal lo va a jalar hacia adentro. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que va a quedar tan apretado que difícilmente se va a zafar y esa es una de las mejores técnicas de broche que podemos hacer para nuestras pulseras para que no se nos zafe. Saludos fraternos desde El Salvador. Ay, estamos cerquita. Ronald, bienvenido. Miren, estoy estirando el amarillo y lo que hace el hilo es que, miren, aquí está que lo está llevando hacia adentro, y lo va a venir poniendo como a la mitad y eso significa que no se va a zafar. Entonces lo voy a apretar, lo va poniendo y miren aquí, yo lo siento ya, aquí va. Entonces vamos a enroscar nuestros hilos para que queden pegaditos y apretamos más y ya quedó bien apretado, miren. Aquí se ve donde el ojal jaló nuestro hilo, lo puso hacia adentro y más o menos viene quedando como por aquí, lo que significa que no se nos va a zafar. Por eso yo recomiendo mucho este tipo de nudo, lo puedes hacer para cualquier tipo de hilo, obviamente en el paracord no. El paracord, si vas a utilizar ese hilo, el paracord que es un poco más grueso, haz el broche con nudo plano, con el nudito plano, el normalito, porque no te va a quedar, porque estamos hablando que está demasiado grueso. Bueno, entonces aquí fíjense, lo voy a quemar y lo voy a subir tantito para acá, o sea, para que queme hacia arriba, porque si yo lo quemo aquí, fíjense bien. Al momento de quemarlo, si yo lo quemo aquí donde iba, puede quemarme mi hilo base. ¿Y qué es lo que pasa? Que me lo va a atorar y no va a poder correr
el hilo base para cerrar la pulsera. Entonces, al momento de que quemo, lo subo tantito, lo subo para acá, para que queme acá arriba y no me queme acá abajo, para que no me vaya a quemar mi hilo base, porque quemando el hilo base hay que volver a hacer toda la pulsera. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que cuando vayamos a quemar, separa los hilos bases, sepáralos completamente del hilo que estás enrollando. Vamos a quemar y cuando veamos que ya se va a acercar a la parte de abajo, vamos a ponerlo hacia arriba, ¿ok? Vamos a verificar que no exista algún tipo de piquito que nos quede porque puede llegar a calar en nuestra muñeca. Entonces, ahí quedó. Ahora, ¿qué vamos a poner al final? Al final es muy sencillo. Ustedes pueden, como lo voy a hacer yo, vamos a hacer un nudo sencillo. No nos vamos a complicar la vida, vamos a hacer un nudo sencillo. O lo que pueden hacer es ponerle algún tipo de cuentas, perdón, algún tipo de perlita que entre y ustedes le pueden poner. En este caso, como no tengo, o sea, no me traje, simplemente lo que voy a hacer va a ser un nudo. ¿Cuánto vamos a hacerlo? ¿Qué largo vamos a usar? Fíjense, esto es importante, es muy importante este tips. Lo que ustedes dejen aquí, la suma de estos dos es lo que permite que al momento de abrir la pulsera pase por este tamaño. Nosotros la pulsera la hicimos de este tamaño, pero este tamaño es inferior a este tamaño. Entonces, todas las pulseras que llevan el hilo que cuelga, significa que ese hilo es lo que nos permite que la pulsera entre por nuestro puño. Entonces, si nosotros le dejamos muy cortito aquí, porque no nos gusta que a lo mejor esté muy corto, podemos llegar a pasar el riesgo de que no nos entre o muy difícilmente entre por nuestra muñeca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos llegar a dejar unos 8 centímetros o 10 centímetros. Una vez que ya lo hagamos, fíjense, déjenme hacerlo. Lo pueden hacer juntos, así, aquí hacer un nudito así, o lo pueden hacer por separado, como ustedes más les guste. En este caso, si lo van a hacer junto, la recomendación es que primero cierren bien la pulsera, que no exista aquí un hilo que esté levantadito, que no se haya estirado bien, tiene que estar estirado completamente los dos, bien estirados. Y ahora sí, conforme a que ya está bien, ahora sí vamos a agarrar aquí los 8 centímetros para que nos quede parejito y vamos a hacer simplemente un nudo. No lo vamos a cortar porque les voy a dar un tips. O sea, para las personas que digan, es que a mí no me gustan muy largos los cordones. Entonces, lo primero que hacemos va a ser que estamos haciendo nuestros nudos y no lo voy a cortar porque les voy a enseñar algo, alguna recomendación. Permítame, vamos a ir levantando, a ir haciendo nuestro nudo. Nos podemos guiar en lo que es el ojal para irlo jalando o bajando según lo que queramos que vaya. Ahí quedó. No lo corto, ¿por qué? Porque miren, primero voy a abrir mi pulsera y voy a verificar que me entre por el puño y luego voy a cerrarla. Y yo voy a ver que, por decir, a mí los cordones me van a venir quedando de esta manera hasta acá. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Están muy largos. ¿Qué es lo que puedo hacer? Antes de cortarlo, subo un poquito más el nudo, hago otro nudo aquí un poquito más arriba, hago otro nudo un poquito más arriba y vuelvo a verificar si me entra aquí. Si ya me entra y lo reajusté, lo puse un poquito más arriba y todavía hay espacio para que abra mi pulsera y pueda entrar mi mano, entonces ahora sí ya le cortamos. Antes no. Ese es un tips que se lo recomiendo para cuando hagan cualquier tipo de pulsera. Ya ven que en unos videos muchas personas o mucha gente empieza lo poniéndole la perlita, el nudo, luego deja 5 o 8 centímetros y empieza a tejer la pulsera. Y así hacen los tutoriales. Yo no, yo lo hago al final porque esto es lo que siempre debemos de considerar. Porque qué tal si empezamos a tejer la pulsera y vemos que el espacio que dejamos aquí ya no nos entra la pulsera, pues ya de qué sirvió que hayamos tejido todo. Entonces, mejor hágalo de esta manera.
vayan verificando el largo de los cordones. Y una vez que ya estén, pues ya ahora sí vamos a poner tijerazo. A mí me gusta de este largo, ustedes lo van a dejar de largo que ustedes gusten y simplemente vamos a quemar, obviamente. Entonces vamos a quemar, ya quedó mi pulserita. Ahora, aquí hay dos opciones, ustedes pueden fusionarlo completamente, pueden fusionar completamente los hilos o dejarlos así, nada más quemar tantito, así, porque también se ve bien. Este tipo de hilo se ve bien que esté así abierto, que no esté fusionado, que quede bien. Entonces así lo dejamos, vamos a nada más que estén así por separadito, quemaditos, pero por separado. Y ya quedó nuestra pulsera. Y bueno, a la persona que me pidió la combinación, espero que les haya gustado. Ya nada más aquí este nudito, como les digo, aquí fue donde me patiné, pero ahí quedó la pulsera. Una pulsera sencilla, fácil, 2 pasos nada más, 2 pasos de cada lado y tenemos nuestra pulsera que hasta parece circular. Entonces, y nos quedó exacta. ¿Qué significa que nos quedó exacta? Que hicimos un buen trabajo. ¿Por qué? Porque medimos nuestra muñeca, pusimos una cantidad buena de hilo y fíjense, lo que a mí me sobró de hilo, bueno, es que ahorita lo corté, pero lo que yo había cortado como 130 centímetros, 140, les va a salir una pulsera de unos 20, 21 centímetros. Si su muñeca mide más, corten por favor unos 150 centímetros de cada hilo para tejer, para que les quede, porque este tipo de nudo se lleva bastantito hilo. Y ya lo vimos, de que sí se lleva. ¿Ok? Entonces, aquí le dejamos, aquí ya quedamos listos con nuestra pulserita combinada. Miren qué bonita está el tejido, queda muy bonito. Y cuando la vayan a hacer, si la llegan a hacer con hilo paracord, porfis, me escriben en los comentarios cómo les quedó, si salió bien. Porque está muy bonito el hilo, o sea, el nudo. ¿Ok? Bueno, pues de mi parte es todo. Cuídense, nos vemos en el próximo tutorial. Aquí está ya cumplido la petición. Si quieren alguna pulsera en especial, me lo dejan saber en alguno de los videos y yo con mucho gusto trato de hacer lo que están pidiendo para que tengan más opciones para hacer sus pulseras, porque de eso se trata. ¿Ok? Gracias a todos por haber estado conmigo. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden, su amiga Judith está siempre para cualquier cosa. Ahí nomás me lo ponen en los comentarios y se los comento con mucho gusto. ¿Ok? Bonita tarde. Bye, bye.